Tenemos el honor de tener aquí esta mañana a Agustín Pérez Rubio, que es el director del MUSAC desde el año 2009. Él previamente fue el conservador jefe del museo y durante ese periodo el museo, el único museo español que adquirió una obra de John Gerard y que formó parte de una exposición colectiva de la colección en el año 2007 que se llamó Existencias. Cuando exploramos la posibilidad de realizar en Ivory Press una exposición de John Gerard, me reconfortó al menos pensar que una institución española había reconocido el trabajo de John y que tenía un trabajo suyo. Y que de alguna manera había un puente ya con nuestro país. Agustín, además de ser director del MUSAC, ha sido comisario de muestras importantes, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Entre ellas quiero destacar la realizada en la 50 Bienal de Venecia. Al mismo tiempo, su labor de comisario de estas exposiciones la ha llevado también a co-comisariar exposiciones dentro del MUSAC y también de otras extranjeras, como por ejemplo la realizada en el 2010 con colaboración de Sana. Imparte constantemente conferencias y es un prestigioso promotor del arte contemporáneo, no solamente español, sino, digamos, tienes una visión holística y global. Internacional. E internacional. Porque el español es internacional. Claro. Pero también local. Quiero decir que yo creo que el arte contemporáneo, como otras disciplinas, hay que alimentar lo local para que llegue a ser internacional. Y lo local hay que pensar en pequeño para pensar grande. Y cuidar las raíces para que esas raíces puedan crecer de manera que sean vistas desde todos los ángulos. Y eso es también la filosofía de Ivory Press, que desde Madrid las exposiciones, los debates y todas las actividades que realizamos y los artistas que se unen a nosotros tengan siempre una proyección y tengan siempre una visión internacional y holística. Agustín ha venido esta mañana para estar con nosotros y dirigir el debate con John. John Gerard, si bien es un artista en edad joven, es un artista con una intensa vida, una intensísima vida artística y profesional. Me une, sin haberle conocido, a él el que estudió en la Ruskin School, en la Universidad de Oxford, donde creo han salido el mejor establo de los artistas contemporáneos extranjeros y españoles. Es una escuela muy pequeña donde se cuida enormemente la libertad y la creatividad de los estudiantes y donde Ivory Press tiene en este momento una enorme colaboración. De hecho, con ellos hemos establecido la primera cátedra de arte contemporáneo en la Universidad de Oxford. Y siguiendo nuestro primer objetivo, que es la promoción de la fotografía, el primer profesor será Thomas Struth este año. Es el primer profesor visitante de esta cátedra. John estudió allí y sigue colaborando con la Ruskin School. Trabaja entre Irlanda, Dublín, Londres, pero su estudio está en Viena. Tuve la ocasión de conocerle después de haber adquirido una de sus obras, una obra que disfrutamos día a día y que le comentaba hoy que al mismo tiempo es una obra que me hace sufrir, puesto que me recuerda constantemente el paso del tiempo en mi vida y en la vida de mi familia y de los que quiero, porque es una obra que evoluciona constantemente, evoluciona cada segundo,
Luego entonces si no la sigues y pasa un mes que no la ves, cuando regresas es como cuando te encuentras con esos amigos que no ves en 40 años y de repente te das cuenta que ya tienes pues bastantes años y que la vida te cambia. Pues exactamente pasa con la obra de John. Es una obra que el tiempo está presente y al mismo tiempo exige al receptor una enorme paciencia en la contemplación de la obra, porque no puedes tener una primera impresión ni absorber todo su significado pues como cuando visitamos una obra o una exposición que la ves 5 minutos y pasas a la siguiente y pasas a la siguiente. No, es que la obra de John tiene 24 horas de contemplación. Esa es una obra que, como decía, es una obra en constante evolución, y no solamente esas 24 horas, sino son 24 horas constantes, diarias. Es decir, la obra que exponemos aquí, que Ivory Press ha comisionado, que es la Cuban School, Espíritu Santo, es una obra que desde que se abrió aquí es diferente al primer día. Tiene su personaje, tiene su cambio de luz, tiene cambio de matiz. Es decir, cada segundo es una nueva obra que se nos abre. Por tanto, el tiempo y la evolución de la obra exige paciencia, atención y sorpresa por parte del receptor. John utiliza el medio de la fotografía, puesto que cada obra es el fruto de miles y miles y miles de fotografías reales que realiza y que luego elabora para crear no un film, sino una secuencia, para crear una experiencia. Pero me gustaría, bueno, también puedo decir, siguiendo el currículum de tu carrera, que además de trabajar en Viena con un equipo extraordinario en 2 espacios, uno de ellos merece la pena visitar porque es una fábrica antigua espectacular, donde fui con Antonio, y Antonio no paró de hacer fotos porque el propio espacio es en sí mismo una obra de arte. Es un pensador. O sea, John, además de ser artista, es un pensador, es un poeta del espacio, es un poeta de la vida, es un poeta y al mismo tiempo absorbe los problemas centrales de nuestro tiempo. De hecho, si habéis tenido la oportunidad de visitar la obra que se expone aquí y también la carrera anterior y los trabajos anteriores de los cuales va a comentar Agustín, los temas que él trata son temas clave en nuestra generación y la generación del futuro. Tienes la palabra, Agustín. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por esta presentación y, en primer lugar, cómo no, agradecerte personalmente tanto a ti como a Antonio y a Cristina, no solamente el haberme invitado, porque realmente me siento muy a gusto estando hablando de la obra de John, y al que también le agradezco que hubiera pensado en mí, sino también por el magnífico trabajo que estáis haciendo, como tú decías, sobre todo en Madrid, y sobre todo de un espacio que es mucho más que cualquier galería, que es un espacio de edición, de pensamiento, de reflexión, y sobre todo tener la oportunidad a veces, y lo digo ya como público, no como alguien que forma parte del mundo del arte, sino ver exposiciones como la de Claire Sonderburg o exposiciones como la de Buki. O sea, realmente creo que son exposiciones que van mucho más allá de cualquier espacio y se aproximan casi a una reflexión en torno a los espacios y a los museos. Creo que la labor que estáis haciendo amplía mucho más toda la amalgama de diferentes propuestas, de espacios alternativos, que hay muchos en Madrid y creo que cada vez se están abriendo más y es interesante, pero también por ejemplo, el haber traído a John, pues realmente es una satisfacción, porque bueno, pues la obra de John la vengo siguiendo desde hace varios años y, como tú bien dices, creo que es un artista que ha tenido algunos contactos con España, pero es un artista que justamente creo que el público en general, incluso el mundo del arte, no tenía este approach, y con esta exposición yo creo que ha quedado como un peso específico en su trayectoria para que
seguir continuando y justamente también con el público español. Es una persona que tiene, por cuestiones también personales, varias relación con España y la verdad es que a mí me crea mucha satisfacción el que seamos, por ahora, y esperemos que no seamos los únicos, la única institución española por el momento que, bueno, pues que hace años ha seguido la obra de Jon y la ha expuesto. Entonces, en este sentido, gracias por la invitación y gracias también por el trabajo que estáis haciendo. Respecto a lo que hoy nos ocupa un poco más, que es Jon, justamente yo hoy estaba reflexionando sobre de qué voy a hablar, si justamente está Jon aquí. Yo, parafraseando a mi amiga Estrella de Diego, que estuvo aquí invitada cuando Warhol, ella siempre dice que los críticos de arte o los comisarios somos como cuentacuentos, es decir, contamos las historias y las narraciones de otros, ¿no? Entonces pensaba, y estaba pensando en lo que siempre dice Estrella, y digo, claro, ella lo tuvo más fácil, porque hablaba de Andy Warhol, que desafortunadamente no está más con nosotros, pero si yo tengo a Jon aquí, también creo que es interesante también para el público pues abrir en un cierto momento una conversación. Para mí lo más importante es el público, todos vosotros habéis podido ver, o si no, después de esta charla podremos ver la obra de Jon más reciente, pero creo que es interesante que el trabajo de Jon siempre se ha circunscrito en unos parámetros, uno que deviene por el medio de las nuevas tecnologías, es decir, las obras del 2005, 2006, 2008 de Jon, siempre a la gente le hacía gracia por esta cosa que asemeja, que tiene con respecto al 3D, a la realidad virtual, al real time. Entonces siempre ha estado circunscrito y hay una parte de su trabajo que sale de ahí, de centros y de momentos como Ars Futura, que han sido importantes, o aquí en Media Lab también estuvo, en Conde Duque, pero creo que su trabajo va mucho más allá de eso y sobre todo viendo también la nueva porción o el nuevo cuerpo de su trabajo respecto a lo arquitectónico, al paisaje y también a un ámbito social, también queda atrás toda una serie de trabajos que a mí sí que me gustaría tratarlos, porque creo que fundamenta muy bien de dónde parte Jon. Creo que Elena ha estado muy acertada cuando ha remarcado fuertemente su paso por Oxford, por Ruskin School. Creo que eso es importante porque él no viene del mundo solamente del hardware y software, es decir, de la nueva tecnología, sino que sus estudios son en Fine Arts, en Bellas Artes. Para mí es muy importante una cosa y es su paso por el ICA de Chicago. Es decir, creo que hay que recordar que justo en el departamento que Jon estuvo estudiando, it was 90, at the end of the 90s? 2000, 2000, o sea, a finales de los 90, principios del 2000, él pasa por el ICA y hay que recordar que el departamento de escultura es uno de los más importantes. Recordar que figuras como Matthew Barney, y todo lo que ha devenido con respecto a la performance y sobre todo a los medios escultóricos sale de ahí. Entonces, lo interesante también de Jon, y a mí me gustaría retrotraerme en el tiempo, es quizá su trabajo de final de carrera o sus inquietudes personales respecto a otros artistas, porque como digo, creo que todos nosotros formamos parte de un relato que en cierta manera escribimos con relatos de otros. Con eso no estoy ni hablando de apropiacionismo, ni de cita, ni de nada más, sino de la obra de Jon. Creo que durante estos años ha pasado de un planteamiento personal y particular, o sea, como escribía, de lo personal o individual, a algo mucho más social y político, que se puede ver también en esta exposición. Respecto a esta idea de lo personal y de esta construcción de lo personal, de lo identitario, que está relacionado siempre con esta idea del tiempo, pero como no del cuerpo, y luego vamos a ver que de ese cuerpo y de ese tiempo a ese paisaje y esa arquitectura, lo más importante para mí es incidir en su trabajo final de carrera, como digo, porque justamente él va a coger a dos artistas que para mí me parecen emblemáticos. Uno es Félix González Torres y la otra es Rodney Horne. If I'm agree, no? The two of them were your final thesis. Ambos creo que bien, el trabajo de Jon se estipula o se abre en dos vertientes. Por una parte, la idea de temporalidad y el cuestionamiento, el desarrollo de esa temporalidad dentro del trabajo, y ahí fuertemente ligado a lo que es, me imagino que todos ustedes, todos vosotros conocéis el trabajo de Félix, donde la idea del tiempo está implícita en la propia obra y donde justamente la obra se va haciendo respecto a esa desaparición de la propia pieza.
En todos los primeros trabajos que vamos a ver de John, yo creo que hay una noción muy importante entre la idea de retrato, como algo clásico, pero la noción de cuerpo y de identidad. De cuerpo y de tiempo, justamente lo que estaba comentando Elena hasta en este trabajo, es decir, cómo y de qué manera nos hace reflexionar y cuestionarnos nuestra propia existencia, cómo ese personaje, esas identidades quedan atrapadas y cómo también la idea del cuerpo, por supuesto que la del cuerpo es cultural, es decir, nuestra sexualidad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de gestos, es una construcción cultural, pero también la idea del tiempo es cultural. En ese sentido, la temporalidad, quizá por una cuestión de género, de aproximación al trabajo de Félix González Torres, queda y lo vamos a ver en muchos de los trabajos. Pero también la idea de representación, el cuestionamiento de lo que vemos, de lo que parece que vemos y de lo que luego recordamos que vemos. Y en eso Rodney Hore es un artista que siempre, sobre todo desde lo fotográfico, incidencias como en el retrato, recordar esas imágenes de las múltiples caras de las chicas, pero también en lo escultórico, siempre ha jugado un papel muy importante. Creo que estos dos, parece como que me voy, no sé si es mi formación de historiador del arte, pero creo que es muy importante reflexionar sobre estos dos artistas y cómo estas nociones luego se van a dar en otros procesos de John. Porque, como yo decía, John explora la temporalidad y la representación natural del medio, tanto digital como vamos a ver, en relación con los medios tridimensionales, con la fotografía y la escultura. Lo primero que vamos a ver aquí, que están viendo, es un trabajo casi, yo le llamaría un prototrabajo. I'm defining this work as a proto-work, pre-work. Esta es una pieza que John hace en 1998, 98, sí, 98-2000, se llama Mary, y justamente dentro de esta idea del retrato, de lo fotográfico representacional, pero yendo más allá y haciendo un retrato tridimensional, él decidió hacer una copia o un scan de su amiga, Mary, y esto también es una cosa muy importante. Todo lo que vamos a ver tiene una base real, también para cuestionárnosla. Es decir, el trabajo de John no es simplemente una representación, o mejor dicho, es la propia representación. No está creando una otra realidad. Bueno, vamos a ver que hay un trabajo en Smoke Street, que quizás es el trabajo más lírico, más poético de todos los trabajos de John, pero tiene su base en una base fotográfica, es decir, en una realidad. En este caso, Mary es su amiga y él lo que hace por primera vez es un scan. Es decir, este trabajo, si nos acercamos, vamos a ver, no sé si se ve bien toda la net, todos estos octógonos, esta malla con la que él decide comenzar a cuestionar esta idea del retrato. Pero lo que justamente viene a suponer este prototrabajo es alejarse justamente de esta técnica, que es el scan. Todo su siguiente trabajo va a ser con una base fotográfica, va a ser manual, hecho a mano, ¿no? By hand. En cierta manera, el scan, la tecnología, está usada, pero lo más interesante, por ejemplo, del trabajo de John para mí, igual que del mismo modo se ha hablado en muchas ocasiones de Rodney Hore como un minimalismo cálido, a mí, por ejemplo, me gusta hablar del trabajo de John, igual que, por ejemplo, el de Pierre Huyghe, que es una tecnología cálida. Es decir, ellos no usan la tecnología como medio, sino como fin. Por supuesto que dentro del medio, dentro de ese software del hardware de real time, los progresos en 3D, eso constituye una parte real de la obra para que se pueda desarrollar. Pero justamente, y lo más importante, y de lo que yo vengo a hablar, es del carácter eminentemente escultórico de su trabajo y representacional, porque ahí es donde se fundamenta luego y sigue para cómo a partir del cuerpo, y esa es como una tesis mía, cómo estas máquinas de petróleo que estamos viendo sacando son también retratos. Para mí sigue toda una idea de la retratística, es decir, sigue contemplando el paisaje como cuerpo, del mismo modo que también las construcciones
las ideas de las utopías cubanas que vamos a ver y de las que luego os hablamos, también esos edificios son cuerpo. Esto es una idea que quizá sería como para madurar. A mí, por ejemplo, hay un libro de Richard Sennett que es Cuerpo y Piedra, no sé si lo han leído, es un libro ya viejo, pero que pone esta relación, ¿no? La arquitectura como cuerpo. También me acuerdo de varias exposiciones, una Bienal de Venecia, ¿no? De la idea de recordar que nuestro cuerpo es una construcción. Y del mismo modo, cabeza, pies, sexo, vello, etcétera, también, en cierta manera, los edificios y esa idea de paisaje también es una construcción cultural. Pero bueno, vamos a seguir un poco en el trabajo, no me gustaría enrollarme demasiado. Más adelante, y justamente separándose de esta idea del scan, de justamente hacer un trabajo puramente sencillo a nivel de tecnología, John, vais a ver la pieza completo, Watchful Portrait, Caroline, del 2004, es la primera pieza en real time que lo organiza, aquí la veis mejor, porque al separarse quizá de este scan y comenzar a trabajar sobre la idea del retrato, él va a comenzar a cuestionar también, y quizá es otra de las, perdonad porque me voy, pero es otra de las ideas que quiero dar. Si vais a ver todos estos primeros trabajos hasta llegar a los de la exposición de Ivory Press, y en todos ellos hay una relación con la naturaleza, no solamente con el paisaje, sino con lo que supone el día, la noche, la luna, los árboles, siempre en relación con el tiempo. Es decir, en este sentido, el trabajo de John, ya desde el principio, desde este Caroline, es un real-time press D, son dos retratos que aparte están basados en una chica, en Caroline. She was your friend also, or a student? A friend, era una amiga de John. En uno de ellos, Caroline abre los ojos cuando el sol se pone y lo va siguiendo con los ojos hasta que el de la parte de this one is for the sun, el sol, and this is for the moon. Es un doble retrato de la misma persona de día y de noche. En cierta manera, la persona, Caroline, abre los ojos cuando en el tiempo real que el sol se pone ese día y sigue con la vista todo el tiempo la posición del sol y cierra los ojos cuando el sol se pone. Y es el momento, o hay un momento entre las dos, porque la otra Caroline abre los ojos para seguir la noción de la luna. Es decir, es como todo un día completo siguiendo como una persona en ese tiempo. Lo más importante quizá, y en eso, que es algo que se sigue repitiendo en el trabajo de John, es este acercamiento a una imagen, a un proyecto de 3D o a una imagen fotográfica, pero con una relación corporal. Mirad lo que está haciendo el chico, es decir, su manera de acercarse a esa balda con estos retratos que cada uno puede mover. How is the name of the material? Corian. El material es Corian, que es un blanco pulido, son los mismos con los que está haciendo también estos últimos trabajos, pero la relación corporal que uno estipula con el trabajo, eso es muy importante. En ese sentido, yo vuelvo a hacer hincapié en esa idea de la tercera dimensión, es decir, de lo escultórico dentro de esta retratística. Y, cómo no, esa idea temporal que comienza a seguir y se va haciendo cada vez más extensa. Lo vamos a seguir viendo. Esta es una serie, en cambio, y lo traigo justamente porque esta serie de fotografías, que se llama Figure Blocking Sun, César, perdón, sobre todo tiene otras. Lo más interesante son fotografías en aluminio, que aparte es la portada del catálogo, no sé si lo habéis visto, un maravilloso libro, porque más que catálogo es una edición y es un objeto, porque hay que abrirlo, o sea, hay que destaparlo si realmente lo quieres ver. Es como una cosa también muy personal, muy de acercamiento, casi escultórico y del cuerpo, como de abrir algo que antes no ha estado casi mancillado o tocado, ¿no? En ese sentido, es la portada. Y lo interesante también es esta relación otra vez del tiempo. Es el ser humano, al contrario que otros artistas, que por ejemplo están jugando con lo meteorológico, con el paso del tiempo, como en cierta manera querer imitar a la naturaleza, querer ser más importante que la naturaleza, o sea, como el hombre
puede desarrollar y hacer cosas más importantes que esa naturaleza, John creo que justamente nos hace plantearnos lo contrario como que tenemos toda la tecnología también a nuestro alcance, que nos sitúa en un paisaje adocenado donde parece ser que el ser humano está haciendo cosas en beneficio, que da un paso más allá respecto a esa especie de no progreso, pero evolución. Pero al contrario, ¿qué ocurre? Que el ser humano sigue no pudiendo articular o poniendo riendas a esa especie de la naturaleza, ¿no? Sino, por ejemplo, en estas fechas que acaba de pasar en Japón, uno de los países con mayor desarrollo científico, con mayor la arquitectura después de Kobe, toda esa arquitectura de emergencia que hubo, pero un país donde ha quedado con unas secuelas terribles por algo realmente meteorológico y por algo realmente natural. En este sentido, todas estas imágenes y esos personajes justamente tapando el sol que está detrás, ¿no? Entonces siempre crea un desplazamiento y esa ocultación de lo que es la propia persona. Vuelve a indagar en una cuestión también de identidad. ¿Dónde te sitúas? ¿Dónde se sitúa el hombre respecto a la naturaleza? En ese sentido, quizá, y en esta especie de desplazamiento, esta serie fotográfica, me gustaría que os fijarais muy bien, no sé si se ve por ahí, en todos estos chavales jóvenes parece casi una foto de Rineke Dreigta, ¿no? de la fotógrafa con respecto a la idea de la juventud, de los teenagers. Dark Portraits. Os voy a pasar la serie para que la veáis y luego comentamos. Si os fijáis en estos chavales, niños, lo interesante justamente de ellos es que son bastante enigmáticos. Cuando te acercas a ellos, quizá desde aquí no los percibís. El proyecto de John justamente está en esta idea de lo que yo digo del desplazamiento, no solamente por la edad, porque justamente está cogiendo una edad donde también nos estamos construyendo a nivel identitario. Es este momento de empezar a crecer, ya no eres un baby, tampoco eres un teenager ya que sales por ahí, sino en este in-between. Bueno, el primero incluso tiene acné, está así como en este periodo, y en esta idea de construcción del cuerpo y en esta idea de construirte tu propia personalidad, John sitúa a estos chavales en una habitación oscura. En una habitación oscura y los deja durante un tiempo, solos y aislados. Y solamente lo que está haciendo es fotografiarles con un flash muy fuerte en un momento determinado. Lo que ocurre, y quizás se ve perfectamente en esta imagen, es que los personajes están perdidos. Los personajes tienen un in-between, un entre, esa idea de, vuelvo a repetir, de desplazamiento, de resituarte en un lugar que no sabes realmente cuál es esa idea de lo perceptivo que hay detrás. En este sentido, la primera vez que John me enseñó este trabajo, pensé que estos chavales eran ciegos. Yo le dije, ¿qué tiene esto de 3D? Dice, no, aquí no hay nada de construcción o de fotografía. Le dije, pero ellos son ciegos. Dice, no son ciegos. Entonces, lo interesante también del proyecto es en qué medida, y vuelvo a repetir, esta idea de lo identitario, de la relación con el cuerpo y del retrato, todo el rato en el trabajo de John está detrás, forma como un database, como una especie de sustrato en el que luego él empieza a construir esta idea del tiempo. Y cómo no, en estos jóvenes que aún están en proceso. Aquí llegamos a uno de los trabajos más interesantes y sobre todo yo creo que es como el que comienza una gran serie donde la idea de cuerpo y la idea de paisaje se mezclan. El proyecto, que se llama One Year Down, Marcel, tiene una... 1000 Year Marcel. Tiene en sí una idea muy nostálgica, muy romántica. Creo que todos vosotros podéis ver a Gustav Friedrich, ¿no? Y el hombre frente a la inmensidad. En este caso no es la montaña, no es ese paisaje de nubes idílico, pero sí que es un paisaje
es la inmensidad. Si os fijáis aparte en el trabajo, hay 4 de los elementos más importantes, es tierra, aire, agua y tiempo. Lo interesante de este personaje es que está mirando, aquí lo vemos en proyección, pero también encaja uno, o sea, en escultura lo puede manejar, puede ver esta idea orbital o esta idea alrededor de este personaje, de ese paisaje que se construye. El proyecto tiene un database, un 3D que cada día, o sea, vemos a este personaje de día y de noche, siempre esperando algo. Hay alguien en uno de los catálogos, que no recuerdo, que escribía una cosa muy interesante sobre la relación de este trabajo con The Ladder and Waiting for Godot of Samuel Beckett. Maybe, quizá cogiendo sus raíces irlandesas, ¿no? Y esa idea de lo literario con respecto a esa idea de la espera, ¿no? Y de esta idea de la inmensidad. Lo que constituye realmente el trabajo es que este señor, Marcel, va a estar 1000 años, 1000 years, waiting and waiting. Lo vemos que se modula mirando el mar, casi como con un contraposto praxiteliano, siempre está esperando algo y nunca ocurre. O sea, siempre, y vemos el paisaje, las olas del mar, los días pasan. Lo interesante del proyecto nos hace pensar un poco lo que hoy comentaba Elena. El proyecto, la obra de John, nos supera en cuanto a nuestra esencia de personas, a la vida que podemos realmente vivir, hasta dónde cada uno va a poder vivir. Nosotros no vamos a poder ver el día, que será el 3005, el 3005, donde Marcel se marchará y quedará la obra realmente completa también, pero solamente con el paisaje. Es esta idea de la ausencia. Vuelvo a repetir, y ahí vuelvo a hacer una reflexión sobre Félix González Torres. Esa idea de la obra, de esa idea de los caramelos, que están, pero poco a poco, y en cada exposición van a desaparecer de una manera diferente. ¿En qué medida las cosas están? El cuerpo, estamos como presencia, pero poco a poco se va deteriorando. ¿Quién va a poder ver nuestra vejez? ¿Quién se va a ir antes? Si tienes tus hijos, siempre piensas que tú te vas a morir antes de tus hijos, pero tampoco lo sabes. O sea, es una idea que constituye, quizá es muy romántica, pero también que nos resitúa sobre la idea de tiempo cultural. Y también en que nunca nadie de los que estamos aquí vamos a poder ver esta obra. Hoy hablábamos con Elena sobre la idea del archivo, ¿no? Sobre la idea de la memoria, lo importante que es documentar cada cosa. Esta conferencia, este libro, la correspondencia, pero es porque pensamos quizá hacia un futuro. Entonces, en esta idea te hace replantearte el propio trabajo. Parece que no pase nada, pero quizá lo que está constituyendo es todo el rato como un algo de reflexión respecto a ese trabajo. Aquí vemos la obra de Marcel con otra obra que a mí me gusta también mucho, que quizá la veo más entre la anterior de Caroline y esta, la otra de Mary y esta, que es Watchful Portrait. Esta es otra amiga, she's a friend. Yeah. Sorry. You want to say something? No, I made a mistake. It is actually, portrait is once a year in Sorry? that image, in the installation Okay. image is portrait is once a year. Okay. So, esta es con esta idea del retrato y con esta idea de la reflexión en cuanto a la retratística. También parece en otro momento que los personajes que nos plantea John están atrapados, es decir, son personas reales, es una representación temporal, pero a la vez están atrapados. A mí hay a veces que me crea un cierto desasosiego. No sé si habéis visto. Lo has escrito. Sí, acaba de escribir desasosiego con mayúsculas. Sí, desasosiego, porque esta chica está todo el rato está, ¿lo veis? Perdonad, no, aquí. Portrait of a Smile Once in a Year. Está todo el rato de perfil, como esos retratos de Botticelli, de señoras del Renacimiento. En eso es muy clásica esta relación. Pero lo que estamos es esperando, y es esperando esa sonrisa
que solo lo va a hacer un día en todo el año. Y aparte, no es un mismo día. Lo interesante de las piezas de John, en eso, cuando se habla de realidad virtual, es como que es inteligente, es decir, el random, ella va a constituir como esa vida artificial aparte. En ese sentido, siempre, y a mí me constituye este desasosiego de, por una parte, estar esperando, y por otra, casi nos hace replantearnos de sobre la idea de la felicidad, casi. Cuando sonríes, cuando algo te alegra, cuando algo estás feliz, pero realmente, ¿cuántas veces lo vas a hacer, por ejemplo, en este año que viene? Es decir, a la vez es estar atrapado en solo una acción. Por ejemplo, y ahora ya yéndome, a mí me recuerda mucho y me crea ese desasosiego con la película, que es una película de comedia, con esto del Día de la Marmota. ¿Os acordáis de esta película? De levantarte y solo poder hacer ese día otra vez vivir tu vida. En este caso no es vivirla, pero es volver a vivir todo el rato lo que estás haciendo, simplemente hasta llegar a hacer una cosa que ya la tienes programada de antes. Son como esa especie de autómatas, de replicantes de Sean John en Blade Runner, pero más que replican, o sea, tienen esa otra vida en la cual está como frozen, como aislada. Esto era del 2006, aquí la veis también, es un retrato que da como entidad en 3D, y me voy a ir a una de las series que para mí a mí me parece la más poética de momento. Es muy poética porque tiene una base real, es decir, frente a toda su producción, donde tanto las arquitecturas de aquí, donde los paisajes de Marfa, las industrias, tiene un asentamiento en esa fotografía real del emplacement, del sitio específico, que aquí también lo tiene, pero a la vez tiene este twist poético. Es toda una serie que se llaman Smoke Trees, este es el segundo. Son una serie de 5 árboles, portraits también, porque para mí estos árboles son retratos. Pero cuando digo retrato, es retrato casi de persona. O sea, yo no concibo esto solamente como paisaje. Es un paisaje, pero corporal. Para mí estos árboles son cuerpo. Es decir, cada persona, cada uno, y en eso hago una relación, por ejemplo, no solamente con Félix González Torres, sino con artistas como Leon Nilsson, como Pepe Spaliu, con mucha gente donde el cuerpo es aquí los árboles están quemados, se están quemando totalmente. Son árboles que durante todo este tiempo lo que están echando es humo, no es fuego, pero es esta especie de smoke, ¿no? de humo. La relación también, vuelvo a decir, con el cuerpo que pasa y que el cuerpo que se va quedando. En este sentido, la relación del emplacement tiene que ver, como me refería al principio, con esta idea personal, familiar en este sentido, porque estos 5 árboles son los 5 árboles que están más cerca de la casa materna de John, en el countryside, outside Dublin, en las afueras, como en la campiña irlandesa. Son los 5 árboles que se ven justamente desde las ventanas de la casa de su madre, de sus padres. En este sentido, hay un pino, un oak, un roble, una encina. Son 5 diferentes y reproducen fidedignamente cada uno. Los vamos a ver aquí en proyección. Perdón, me quedo con este. Que este aparte es el que tenemos en la colección, que es el número 4 en el museo. Lo interesante, por ejemplo, la primera pieza que yo vi de John fue esta, y la idea de que permanentemente un árbol, en vez de tirar como ese óxido de carbono, es decir, recuperar la atmósfera, esté como contaminándola, pero a la vez tampoco está haciendo esa reflexión. Otra reflexión, perdón, y ahora que me voy, aparte de cuerpo, del paisaje, de la temporalidad, otra relación que se puede hacer en toda la trayectoria de él es ver su trayectoria desde el punto de vista ecológico. Podemos hacer perfectamente hasta esto, toda la exposición, la primera parte de exposición en Ivory, también la reflexión cuando yo digo él, con la tierra, con lo material, con ese aire, con ese mar, con estos árboles,
con estos productos que se sacan el petróleo, con el corn, es decir, cómo y en qué manera el hombre está utilizando y degradando también y regenerando en otra manera, pero se puede, de cierta manera, comprobar toda su trayectoria en esa relación también con lo ecológico. De todos modos, a mí me parece como una idea, y luego sí que quiero que John hable más sobre este trabajo, que es como de una poética exacerbada, es decir, estos árboles que expiran, ¿no?, este humo, y que por supuesto tienen una relación con el día y la noche. Siempre el retrato está viendo, el retrato, como digo, del árbol, lo estamos viendo a la hora real del sitio. Tiene la hora, siempre vamos a ver qué es de día, qué es de noche, con la hora en Irlanda, ¿no? It's the real database, it's from Dublin. Entonces, lo interesante, por ejemplo, es exponer la pieza en un sitio como Tokio, que el cambio horario es diferente, o en otro, o en América, quizá en España cuando la pusimos está más relacionada, ¿no? Solo es una hora menos, pero... But you do that with another works too, because for instance the one of Ángel Martínez is based in the time of cancer. Most of them are. These earlier works are actually based around one single day. De cada día, con una eso del día. But then it developed. Y ahora entramos más hablando justamente de toda esta idea de lo natural y de esta fuerza. Entramos ya en uno de los trabajos que están aquí, y sí que me gustaría, y en este sentido, abrir un poco, y tanto que Elena como John hablemos un poco de esta relación con el paisaje y con los efectos de la naturaleza. Esto que estáis viendo es una fotografía en la que John se inspiró, la tenéis aquí, Dust Storm, Stanford, Texas, 15 de abril de 1935. Es este huracán o esta nube de polvo que se constituye en sí, como vemos en la propia pieza, como una escultura, es decir, como algo intangible, pero que en el propio vídeo, en el propio trabajo de John, une lo contemporáneo del paisaje. Vamos a ver otra, aquí está John haciendo las cientos, miles de fotografías, y por ejemplo, esta también, una imagen de archivo que es de US Army, que le ha servido a él para ese trabajo. But I would like that you talk more about... Well, I was going to say, it's actually, if you rewind to the Dust Storm... Dust Storm, this one? Okay. It's an interesting transition. Actually, I'll come back in a second. Hello. So Augustine forced me to dig up all the bodies way back to like 2006, 1998, I mean, not even 2006. Normally I start a lecture with this image, so I'm a bit in shock. Normalmente... But it's great to have but it's actually great. A timeline, ¿no? Normalmente él, para la gente que tal, siempre empieza su conferencia con esta imagen, es decir, siempre habla de su trabajo a partir de Dust Storm, pero a mí me interesaba... No, aquí hemos querido, y creo que Agustín lo ha hecho muy bien, hemos querido mostrar el substrato. Claro. The roots. Artists hate their roots. Because everybody, not everybody as a person, every body of ourselves also is a construction. Yeah. Y toda nuestra construcción y toda mi idea sobre la construcción del cuerpo tiene que ver con una idea de construcción de memoria. Entonces, ver la obra de un artista son como layers. Entonces son como sustratos donde se va creciendo y forman parte de esta experiencia de estudios, de relaciones con otros artistas. You know, it's true, because when we did, and I'm telling that in English for John, when we did the first volume of Sifoto, Genesis, we asked Araki, Marina Abramovic, all the Corsia, please, we want your first work. We want to publish for the first time what nobody knows and was the beginning, because the new generations and the new artists, and they want to see that you were not born up there with a magnificent control of the technology of your expression in all kind of sense. So it cost us quite a lot to convince some of them. At the end, we have the book Genesis with all the masters of photography. With even Cartier-Bresson, we convinced the widow to give us the first works
to publish that never had been published before. And I think today, without talking before, Agustin wanted to offer you. It's also a very interesting moment, this storm moment as well, because as you can see, I generated most of the content up until that point, you know, around my social community, my friends, my lovers, my direct experience. And as part of my research to make what the series known as the Smoke Trees, I began to look on the internet for references to do with smoke and, you know, dust, and to try and to make it's quite a fantastical piece to create a tree from smoke, and I needed to build up references. And as part of maybe 6 months of research, I found this image of the dust storm from 1935 on the internet. And in a way, it was a real break point for me, because I had developed, I mean, the Smoke Trees speak about our destruction of the environment on one level. They're also about tragedy on another level. And they're kind of mourning works in the sense of kind of death and loss, in a sense. But this dust storm, for me, spoke of the same subject, of a sort of memorial to an incredible ecocide, or a total destruction of the physical environment, the natural environment. And so, as Agustin may have mentioned, I took this picture and went to the University of Texas at Austin and found the original, and then I took that picture to the place at which it was taken 70 years earlier in 1935. And the Dust Bowl, which this documents, is a very interesting event in world history, because it's the point at which oil in the form of petroleum was first assigned to the landscape. It was sort of applied to the landscape as pure force, and with incredible catastrophic results. You know, the American middle Dust Bowl region has never recovered. It's still chronically damaged by this environmental catastrophe. But this image is doubly important, because at that point I began to respond to images from the continuum of the internet. I no longer generated the work from my direct immediate surroundings, but I began to work in a much more historical way. The other thing that occurred, if I move forward, was that I began to work on the landscape as a type of scanner. You know, if I begin making portraits in which I use a machine to scan an individual, in this instance, I become the scanner on the landscape. And that technique is behind every work in this show, in which I am a kind of a witness or present on the landscape, literally sort of wandering in a way. And I come across themes and scenes that are of interest, and I document them, and then I make the scan by walking around everything and taking, you know, many thousands of pictures. So what Agustin has done, in a sense, is has rooted the work in the tradition of portraiture, from which it very much comes. All of these, I describe the works in this exhibition as portraits. There may not be a human presence, but they are really portraits of existing places. And then they are put together from multiple resources, be it Google Earth or different things. But for me, for example, it's interesting this moment between the consciousness of the personal memory and the consciousness of the social memory, because now this is the key for me for your next step. That is, all of this is about social landscape, social history of Cuba and utopian things. So it's a moment that you pass from the personal and the friendship of the people, and this idea of the or also your roots, about your memory of the family, what the landscaping, and this is something, for me, I don't know, it's like a well, key, it's also, in a sense, it's a kind of an egocentric expansion, in the sense that those portraits, the dark portraits, document, a young person's sense of the unknown. You know, one looks into total darkness and tries to imagine, quite what one will construct in that unknown. But if you step beyond that kind of egocentric emphasis, which we all have as sort of young people or artists, I think you move to an emphasis on the social and wider public relationship to one's environment. There's an expanding orbit, and you very quickly get to these modern themes of the physical environment, and also the wider subjects of the human usage of power. And in a sense, that subject of power
at its most broadest, flows through all of the work from the dust storm onwards. You know, all of the work speaks, in my thinking, of power and energy, those intersections between power and energy. And that's... But still, you introduce in this work the human presence, no? You also introduce portraits in, or the construction of the body that you, with the nature, and to blurry the human body and the portrait with the nature. Well, no? I think very specifically, this is the dust storm. There is a very important moment in my progression as an artist. Which es la exposición que hubo en Marian Goodman, donde se ve que se llamaba Equalities to the Real Itself, y fue en el 2007, y nada más entrar, se abría el ascensor en Marian Goodman y la primera obra que tenías era justamente el Dust Storm, y aquí se ve una imagen general con Rodney Graham, con Chris Marker, Steve McQueen, Nauman y otros artistas. Well, actually, one of the most interesting things about that exhibition was the curator, Linda Norden, just go forward, just one more? Yeah, well, back one? Yeah. The curator, Linda Norden, titled the show Equal That Is to the Real Itself, and this was 2007, and she put a very particular spotlight on this subject of realism, which is now increasingly in discussion in art and in philosophy. You know, how can we conceive of the real with, you know, these threads of computing and, you know, all these different sort of structures unfolding. And in this project, in this image, you have Snow White from Pierre Huyghe, which is the hanging video piece, and also Charles Ray, self-portrait in a bottle. But in the show, you had Steve McQueen and Bruce Nauman, and actually, in real terms, you had the entire lineup of my total heroes. So it was a very important moment for me to sort of be brought into this incredibly elevated setting from nothing. I mean, you know, Linda Norden is the type of curator, as the best curators, who is not scared to take an absolute risk of taking an unknown artist and putting them into this kind of context. So for me, it was an extraordinary break in one world in which I was developing this work in what can be thought of as new media, which is a kind of world in and of itself, new media art. And abruptly, it was at the heart of a kind of contemporary art discourse, which was like, boom. I mean, it was really quite abrupt in a way. And from there, a lot of the later projects have stemmed from that discourse and that set of relationships. So this is another picture that it comes from Marfa. That is in relation with this. Explain. Well, it's one of the things that occurred at the opening in New York was the director of the Judd Foundation stood in front of the dust storm and said, "You must go to Marfa." And for those who don't know Marfa, it is this sort of a sense extraordinary. It's a must for all of us. Yeah. Creo que todo el mundo sabe lo que es Marfa, ¿no? Es la Donald. O sea, hay que explicar, maybe explain. Yeah. Well, it's Donald Judd's kind of opus essentially. He bought a huge complex of, interestingly and importantly, military buildings, ex-military buildings. It's in the middle of the desert. Yeah. In the middle of Texas, and he installed over 20 years his legacy, and it's both on the landscape, serial structures on the landscape in cast concrete, but also, I think most importantly, this is 100 works in untitled works in rolled aluminium. And there's sort of iterations on self-similar forms. Yeah, and every building has works of him. This is the main building because it's absolutely impeccable and very carefully polished. And, you know, it's the perfect Donald Judd. But there are all the series of buildings full of the major works of Dan Flavin. And Ronnie Horn, and he asked his friends like Clyde Sovelbourg or Richard Long also to leave big installation in the landscape, and that's happened in the middle of nowhere. So doesn't exist anything around. So it's the work itself in the middle. But curiously, I have to say that without knowing this story between the Donald Judd Foundation and your exhibition in New York, Norman and I, when we saw for the first time your work without knowing you, we said, this is Donald Judd
no revisit, it's the new generation. It's the same line, no? Well, in a sense, it's spelled out very directly here, but leaving Marfa in a car with my partner, we drove, 8 hours across the American landscape, and then on the side of the road, I came across this, which is it's called a grow finish unit, and it's a computer-controlled pig production unit. But if you go to the next slide, they are the most perfectly realized serial sculptures on the landscape, which are absolutely assigned to production. But what's extraordinary about them is they're post-agricultural. They're computer-controlled. There's no human presence at all. And you have 1,000 pigs per shed that are being fed corn automatically. I spent days documenting these scenes, and I never saw anybody. And what you have behind is lakes of excrement, of pig shit and pig piss, which is just pumped onto the landscape. Yeah. So it's kind of the end of the world, in a way. It's sort of apocalyptic in the most incredibly evolved sense. So I went back to Vienna, armed with, Marfa and armed with my dust storm, which was what led me to this landscape in the first place. And I decided to make a piece which would be a virtual portrait of really a virtual scene, which is the Grow Finish unit. This is the title. There's 5,000 of these on the landscape, and they're all owned by 3 different companies. So it's a mass corporate sort of agri-industrial setting in which protein, or cerdo, I should say, in Madrid, pork, is produced to power the cities. This is how the cities run. They run on this protein source. So here you can see Google Earth, which is how we tone these landscapes. Las unit son justamente, creo que se ven, son estos pedazos de aquí. And how many they are in... There's about 5,000. But what you're seeing here is this is where the Dust Bowl took all of the topsoil away. It's all gone. This is semi-desert, this area. And how it works is, see the circle? That is it's a radial irrigation system in which you have a 1,000-meter well which draws up water, which is not being replaced, which waters a circular field of corn, which is also fertilized using nitrogen. And that's how the corn is grown. So it's a completely oil-derived scene or system, in 100%. Take the oil out and you really just go straight back to desert within a couple of, a year. So really, these are really very, very abstract sites, very abstract scenes of a kind of the very outer limits of what's plausible environmentally. It's completely impossible, essentially. So the first body of work was this series of portraits of pig production units, but also, as Elena mentioned, there was a portrait of a store, which is a corn store, which I found, which the first relationship to it was that it was this exquisite form. This is an image of the work. If you just go back one for a moment. And interestingly, Norman Foster told me later that his first relationship to this piece was in relationship to how these silos are suspended using this very fine metal wiring. And he, and I think Richard Rogers, had spent a long time drawing these in the 70s and late 60s, it must have been, when they were driving from Yale to California, which is this kind of incredible narrative. But when I built this structure, I said, I have this exquisite structure now built virtually, but in a sense there was something missing. So for the very first time in my work, I introduced an actor or a participant. And in reference to the only human experience I had on that landscape, which was with a Mexican-American man who approached me and said, you really shouldn't be here. I was like, with my camera photographing the pig places. But he was terrified. I think he was perhaps an illegal worker and he wasn't sure if I was an inspector. Anyway, he was, so as a stand-in for this my only human contact in weeks of work on this landscape, I auditioned a Mexican-American builder in New York called Angelo Martinez, and I asked if he would stand in for this Mexican-American worker on the Texan landscape, and he said, sure, or whatever you want, John. But explains to the public, because maybe they don't so know I'll exactly. explain. Es the piece that es la pieza que Elena tiene en casa a la que se ha referido. Es la pieza que me hace sufrir, el paso del tiempo. So in the piece you have a portrait of a man, Angelo Martinez, and he is
a 3D portrait like this. And then I worked with a motion scanning system in which you scan motions from life, and maybe 500 or 800 motions. And those motions allow him to arrive every day at dawn and to paint one black square on the surface of the building. No sé si lo podéis ver. Angelo está aquí pintando el muro. Angelo sale todas las mañanas. Todas las mañanas. Excepto los domingos. Los domingos. Los domingos descansa y tiene la puerta cerrada. So he works 6 days a week except Sunday, but it's again a time-based work in a very fundamental sense, because he works with the sun, but he finishes his work in 30 years. He paints the whole building black. And I think of this project as a kind of silhouette in progress, or a void in progress, in that he's taking a sort of a glittering reality, a sort of exquisite reality, and he gradually transformed it into a silhouette. And this was the work that Lord and Lady Foster sport. But it's a work that has a lot of readings. One of them is the architecture reading. It's a beautiful, simple, straightforward industrial building in the middle of nowhere, in the middle of the huge landscape that in a static image you cannot appreciate, because this work rotates, so you can see the building all around and also all the landscape around. So at the same time you are receiving, without thinking about it, the sense of solitude, the sense of beauty of nature, the identity of that kind of landscape that you referred before, the paisaje. At the same time, the language and the dialogue between the architecture, the huge, fantastic, straightforward, honest architecture with the pure nature. At the same time, you have the view that sometimes you don't look at the building or the landscape, you look at the sky, because the sky is constantly changing. It's constantly the 24 hours. You see the different tones of the sun, the clouds, the reflection on the landscape, the night, the start, the moon, the light of the moon. So any time and any day you will see a different view of the sky. At the same time is what you talked before, because I think this work and others that they are here, that summing up your lecture, el desasosiego, la espera, because sometimes myself or my husband or my children or friends are waiting for Ángel Martínez to appear and see what he's going to do today, because sometimes he's going, when he finished to paint, and already finished in my work, the line before, come with a scaffolding, con una escalera, la coloca, and you don't know where he's going to go, because sometimes he stand by and look for the work for depending. It's quite a long time. Quite a long time. So you are waiting to see what is happening. It's when you are waiting to see the reaction of the others, and you feel yourself strange to the others. So there are a lot of existential and philosophical and psychological relationship I think with one your work. important, what you're describing, and this is crucial, is that what one is looking at here is not cinema. It is post-cinematic. No. And it's driven by behavior. It's a behavioral scene in that there's instructions which are assigned. Angelo is a sort of a physical object like we are. And we have to break down our ideas that the virtual and physical are so distinct. They intersect in very complex ways. And in some ways, aspects of the virtual are as significant as what we think of as reality. But in the virtual, Angelo, in a sense, has a logic built into his being in which he chooses from a language of actions, and he then makes a decision as to what he's going to do next. So in that sense, it's like as if you have a poem which is being generated in real time using a vast array of different possibilities. And the whole thing ends up really with this progression of painting every day towards this silhouette. But for me, for example, this work is just the negative, or is a correlato
you know, with the first one of Maxell, because Maxell was standing, was not doing anything, and the landscape was changing, and in 1,000 years he's living. Here, you decide just the opposite. He creates the action, but also you select 30 years. Why 30 years? Because all of us, we will live together, or why is the reason to, Well, I think 30 years is, there's a couple of sort of, one thing is if, with a building of this size, if you paint 1 black square meter a day, it will take 30 years to cover it. So, you know, that's just practical. But 30 years is a kind of plausible time scale. 1,000 years is really fantasy, but 30 years is a sort of a window in which, you know, both, you know, in energy terms we will see major change, but it's also our time. I mean, it's the time that we, in essence, possess. That's what we have control over. And then we will no longer have control over the physical environment. So it poses a question, you know, what will we do in the next 30 years, which is currently being discussed. But the action are part of the timing of the piece or the personas. Also, you have introduced in the work that you have done for this exhibition, Cuban School, a personas who is the guardian of, oh, by the way, is a great serendipity, no, and relationship, that because the Cuban School work that John has done special for this exhibition is the same school that one of the carpinteros who exhibit here went with. And you have here also in the catalog the most touching and dramatic and tragic text of the life of the students in this school, in that kind of a school in Cuba. So I should probably speak a little bit about the schools, because I think in a sense they have a slightly mysterious presence in my wider body of work. And again, I have to underline my function as a kind of, you know, participant on the landscape, you know, sort of not as a tourist, but really away from your kind of standard paths, just wandering, you know, on different landscapes. And my first experience of the school was by chance. I was in Cuba as a visitor, and we gave people space in our car to take them. You know, Cuba has a transport crisis in a sense. Everybody's always begging to get different parts of the country. So we brought a lot of people different places, and this woman we gave a lift to invited us for coffee to the community 5th of October, which is a very strange planned sugar plantation. And no, it's not there. No, and there, like a kind of apparition, was this sort of alien that had landed on the landscape on these cement feet, and it was this modernist sort of vision of the future and the past, but it was completely ruined. I said, you know, what is this incredible building? And they said, well, that's the school. I said, but, you know, I mean, you know, when did you stop using it? And she said, oh, no, it's fully used. It's and I thought of this idea of the functional ruin, which I think is an interesting idea for now. You know, we live in a time of a ruined economy and a ruined sort of environment, and, you know, this idea of the functional ruin. How do we put the ruin to use now? So my relationship to the school was one of an example of what environmentalists call resilience. You know, that complicit local resources of energy resources have been removed, but you must continue to use this structure, and in so doing you create a resilient structure that's no longer vulnerable to outside shocks. You know, resilience has to do with whether you can survive external shocks, such as the collapse of the oil supply or whatever it may be. So the school has been retrofitted with wood burners, a garden. It looks completely ruined, both of them do, but they're actually fully functional, which I think is my interest in them. But there is a pair. The first one is Community 5th of October. Esta es la primera que no está en la exposición. In New York. And then Elena and Ivory Press commissioned the second of two, and there will only be two of these schools, which is Santo Spiritu, which you will see. Is the one that here. La gente puede. Yeah. And again, in both of these Cuban works, not all the works have this, I don't feel this need for every work, but when I completed the first school, I felt that this was a stage in a way, and there was an actor or a participant missing. So I returned to Cuba
and auditioned for a caretaker for this virtual space, and Maribel Leon was the successful candidate. So we made a virtual portrait, and then we had to do a slight Frankenstein effort. We had to scan an actress in Vienna and then bring them together. So Maribel is animated by somebody else, but her role is to switch the lights on in the building every night at dusk. So the sun goes down, and then the day is prolonged synthetically by her action. And she waits in the building until dawn and switches the lights off. So there's a tempo of the day that flexes with the year. And as an overlay, and we haven't publicized this so much, but when I had the commission from the Ivory Press, I interviewed the wonderful lady who cleans the Ivory Press, who's called Noah. And she is the caretaker of this school. So we brought her to, we made a virtual portrait, and then we brought her to Prague, and we scanned her actions in Prague. So if you happen to be here at dusk, you'll see Noah walking out and very beautifully switching on the lights, and at dawn she switches them off. So it's an overlay of about labor, really, and about mobility, because Noah is actually Latin American originally, not from Cuba, but from that general part of the world. So these are different plays. Can I ask you, because it's 1:20, and I would like to ask you something extremely ambiguous and abstract, but where are you going, John? How you vision your work, where you are working now, and where you want to go? What kind of explorations you are doing now with your extraordinary team? It's a good question. Thank you. The work, all of these technologies are military technologies. These are technologies to simulate reality, and they have been invented by the military to train soldiers. Everything you're seeing, all my work has its feet in flight simulators and battlefield simulations. So I'm sort of growing from the past and growing from a background relating to enforcement and force, in a way, from force, in a sense. And gradually the work has kind of come back around to acknowledge that. And the next two major pieces are based on military exercises. One is called Live Fire Exercise, and the other is called Infinite Freedom Exercise. And I should do a little self-advertisement. Yes, they're both quite interesting. The first one was a commission from the Royal Ballet to collaborate with a very brilliant choreographer called Wayne McGregor. So on May 13th, I will show a very big projection of a virtual world in the Royal Ballet. And it's and a it will scene. be next May. It'll be this May. This May in London. I have to go back to Vienna now and finish it. But it's an explosion, which is a virtual explosion, which is based on an explosion which is used to train soldiers originally on the Djibouti landscape. So you expose soldiers to force, and that means if they meet an explosion in the real world, they won't be quite as disorientated. So that's the Live Fire Exercise, which is the next piece. But for the Manchester International Festival in the UK in July, there is a companion piece which is called Infinite Freedom Exercise, which is based on the Iranian landscape. And I won't go into too much detail, but in summary, what you're seeing here in the survey, which has been both commissioned and produced by the Ivory Press, you see a body of work which is called Animated Scene, which was all shown in the Venice Biennale, or parts of it were shown in the Venice Biennale in 2009. And it's a wonderful survey here, and also this extraordinary book, for which I will be everlastingly grateful to the Ivory Press and to Elena for commissioning, because it's a magnificent document, which I'm very proud of. But so this project ends here a little bit. The Animated Scene project comes to a close here, in a sense, not absolutely, but pretty much. And the next body of work has not been titled yet, but it is extending from military exercises. And more specifically, I'm now starting to look very closely at drones, military drones, which are endlessly aware and post-human and very profoundly important as we move through the 21st century. I think if oil informed the 20th century, I have a sneaking feeling that drones are going to be one of the big influences on the 21st century. They're already being used on a massive scale in places like Afghanistan. So I'm working on a kind of a drone ballet, in a sense, in which these machines, which are war machines, but which are autonomous and, as I said, endlessly aware. I mean, fundamentally, I think that there's an inherent violence in computing which is rising to the surface, and it will be very important as the next years unfold. And I think the work tries with the pig production units and to talk about violence and computing
and inherent violence within computing. And I think you're going to see, as time goes on, a much more explicit analysis of that position artistically. But let's see. So you are more conscious about the social and political approach also to the use of the 3D. When you were talking about this military use for the 3D, remind me of a lot of the work of Harun Farocki. Did you see these films? How in Afghanistan it was using the 3D, you know, how the soldiers were using the 3D before they went to the war, but also later for therapy, how they can later after the shock that is to be on the war. It's Ropac right now. Yes. Yeah, the films and all the project of Harun Farocki. So it's really interesting, this consciousness about the landscaping, the social, and now more the political effects of these, also the material, even the technology, you know, how to use it. Si me dejáis, we are going to finish. En español quiero agradecer la presencia de todos vosotros y quisiera resumir lo dicho aquí. En un principio Agustín ha establecido alrededor de 8 puntos fundamentales en el trabajo de John. El trabajo de John es una narración donde la temporalidad, el constante cuestionamiento son los hilos conductores del cuerpo, del paisaje y lo que tú has dicho en este momento también de la exploración y de la manifestación de las preocupaciones políticas y sociales de nuestro tiempo. Ese cuestionamiento se encuentra fundamentalmente imbricado en su trabajo primero, donde era mucho más, yo diría, realista, con los retratos que has mostrado hoy, pero que al mismo tiempo el otro aspecto que decía, la temporalidad, estaba abierto en esa primera fase de sus trabajos, fundamentalmente en los 2 retratos de la mujer siguiendo al sol o de la mujer sonriendo una vez al año. Es decir, el tiempo, el retrato y el cuestionamiento del tiempo y de la temporalidad. Un segundo punto, la identidad del cuerpo atrapado en el tiempo. El tiempo es cultural, el paisaje es cultural, que todavía creo y sigue siendo en tus nuevos trabajos una parte esencial, pero que ya estaban en tus primeros, aunque cueste reconocerlos, pero si ves la línea conductora de toda tu historia artística, ese tiempo es cultural. Just as you're speaking, I've just thought of one thing to interrupt, just very briefly. I think one very interesting thing, which perhaps is very visible, is that I began in 2004 with one collaborator who was somebody who was able to program and model, and now I work with 10 collaborators, 4 modelers, 2 programmers, a producer. And so you're seeing a kind of trajectory of the work from the naive, from the very early, through to... And I've really grown up in public, because it's not like making a film. I mean, this is really difficult to make this work. It's very complex. We have the privilege to assist of some of the it's a nightmare. Session of all the engineers and the program specialists that you have in your studio in Vienna, and it's an extraordinary work of research. Elena is acknowledging that there is, you know, the producer Werner Botzelberger, who I have not mentioned, a whole crew who make these pieces. I direct them. It's like a cinema model, which I just thought I should mention. Well, but you are the brain directing constantly and also modifying. Of course, the technology, just you leave it to the specialists. But continue with the points that Agustín established this morning, and after you continue was el cuerpo como retrato, la identidad y el cuerpo atrapado en el tiempo, es decir, la conexión entre ambos. El tercero, la representación escultural del medio. Cuando tú decías, y muy acertadamente, que no crea realidades su trabajo es la realidad. Lo que pasa, que yo añadiría, que es según la mirada poética de John. Es decir, es la realidad con esa mirada única que cada uno tenemos, en este caso la mirada de John, de esos paisajes, de esos cuerpos, de esos retratos que haces.
y al mismo tiempo esa mirada poética está acompañada y está dirigida por lo que me parece una expresión que voy a copiarte, que es utilizando una tecnología cálida. Creo que es una expresión muy adecuada, y no es una tecnología dura, sino una tecnología cálida, pero con una profundidad basada en el conocimiento y en los grandes especialistas que trabajan contigo. Un cuarto punto que nos llamaste la atención a contemplar es el paisaje como cuerpo, la arquitectura como cuerpo. El paisaje y el cuerpo se funden en una construcción cultural. Esa construcción cultural donde el tiempo es el único conductor. Otro quinto punto que tocaste durante tu charla es que todos los trabajos de John tienen una relación con el tiempo, pero con el tiempo real. No es un tiempo inventado, es el tiempo real. Y por eso creo que John repite constantemente que su trabajo no es un film, que su trabajo no es una acumulación de miles y miles y miles de fotos, sino que es la presentación, según su mirada, de unas realidades con una preocupación social y cultural. Un sexto punto que tiene que ver con el trabajo del hombre mirando al mar durante 3000, hasta el año 3000 y pico, es la situación o la posición del hombre, del ser humano ante la naturaleza. Y esa posición que nos presentas en tu trabajo crea en el receptor, y eso ya paso a mi percepción y a la percepción de muchos visitantes en esta exposición, y también la de Agustín, que no la tuya, es la reacción de desasosiego, de incertidumbre, de espera que todo ser humano tiene cuando tiene conciencia del tiempo. Es cuando uno se levanta por la mañana y tiene la conciencia de todo lo que tiene que hacer en el día. El desasosiego es brutal, que a veces crea un estado de catatonía. Es mejor no pensar y actuar de una forma automática. La realidad es que cuando uno se enfrenta con los trabajos de John, uno piensa en el tiempo, y entonces el estado catatónico lleno de incertidumbre llega, ¿no? Sobre todo también, no solamente de esta inmensidad del tiempo, sino, por ejemplo, en todos los trabajos arquitectónicos de las escuelas cubanas, es sobre aquello que se anhelaba, el tiempo que se anhelaba, ese movimiento que iba a ocurrir, esa utopía, y qué ha pasado con esa ruina, el tiempo que ha pasado por una parte y lo que no ha pasado durante ese tiempo, ¿me entiendes? Las dos percepciones del tiempo, lo que se anhela que pasa y lo que justamente de manera retrospectiva piensas al ver esos edificios ahora, donde él decía, aquí no se trabaja, aquí no hay nada, no, estos son escuelas reales. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, en un momento casi es como, yo siempre hago referencias cinematográficas como El planeta de los simios, ese final de Charlton Heston viendo la Estatua de Libertad. ¿Es el futuro del pasado? ¿O es el o es el presente? ¿O es el presente de un futuro que no llegó? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, porque ya hay una conciencia de memoria y una conciencia histórica y política del suceso. Y esa es la relación directa de algo mucho más romántico, amplio, a algo mucho más concreto que en estos trabajos de aquí se está dando y que por lo que el trabajo de se va a John, dar. que ese es tu octavo y último punto, creo que aúna el minimalismo, el realismo, esos diferentes periodos de la historia del arte contemporáneo que se debaten en función de poder categorizar actualmente el modelo y el paradigma en el cual se encuentran los artistas contemporáneos actuales como de nuestra generación, como tú. Yo creo que tú aunas en tu trabajo lo que tú has comentado, esa fusión absoluta entre el cuerpo humano, el cuerpo de la naturaleza, los árboles y los humanos. Tú aunas en tu trabajo, y eso es lo que el equipo de Ivory Press, yo misma y también mi marido, como gran admirador de tu trabajo, aunas la historia
del arte contemporáneo de nuestra generación, de la generación anterior, de Donald Judd, de Sol de Witt, de Becher, de todos los fotógrafos del paisaje industrial, y nos planteas un paso más con la utilización de las tecnologías que actualmente podéis utilizar y pueden utilizar los futuros de la siguiente generación, y nos planteas una nueva mirada artística con tu creación de la naturaleza que vivimos y de la situación sociopolítica que vivimos. Y por eso te quiero dar las gracias en nombre del equipo de Ivory Press, y con una enorme gratitud por el trabajo y por la inspiración, y por la belleza, que no es una belleza blanda, no es una belleza efímera, es una belleza llena de profundidad, que te hace pensar cada día cuando te enfrentas a ese trabajo. Es un trabajo que no es bello, es un trabajo que provoca emociones, es un trabajo que a veces puede ser considerado desde una estética determinada, pero creo que va muchísimo más allá. Y muchas gracias. Gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y gracias a ustedes. Do you want to also say that I come to see after?